Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día domingo. Espero que me estén acompañando, aunque sean 10 personas. Parto contándoles de mi libro que los está esperando. Ya saben que en este momento no podemos despachar en un par de días, como es lo habitual. Se toma una semana más o dos porque está de viaje la persona que se encarga de esto. Pero, pero, igual se está comprando, la gente lo compra y espera simplemente el despacho más tardío. Y por el hecho de que lo compren significa que quedan menos ejemplares disponibles. Así que si usted quiere tenerlo de todas maneras ahora o en 2 semanas, cómprelo, que además de eso va a tener usted un beneficio adicional, 15% de descuento por esta demora. Eso es lo que les damos a cambio. Debut y despedida, estimados amigos. Y he hecho muchos de estos programas dominicales dedicados a una persona, a un autor, un político, a veces así, un músico, o un grupo de músicos, como fue los Beatles, lo fue Elvis Presley. Creo que he dedicado un programa a Miguel de Cervantes, en fin. Pero ahora voy a dedicarlo a varios personajes que son personajes de la literatura y algunos del cine. Son personajes entonces imaginarios, pero imaginarios, hasta donde es imaginario un personaje bien descrito y materializado, ya sea en el cine o en la literatura, y que se convierte en representativo de algo poderoso. Casi diría yo que esos personajes, entendidos de esa manera, son más reales que muchas personas de carne y hueso que no son ni chicha ni limonada. Estaremos, yo creo, de acuerdo en eso. Y voy a mencionar varios y voy a examinarlos más o menos unos minutos, un par de minutos cada uno. Hago, hago la suposición de que estos personajes que son cercanos a mí son también cercanos a usted, o por lo menos algunos de ellos. Yo no tengo el monopolio de la admiración o el cariño, por ejemplo, por el Quijote de la Mancha, y así sucesivamente con otros personajes también. Quizás hay alguno que solamente yo me acuerdo de él, o eso es lo que creo, pero vamos a partir con eso, porque estos personajes, estos personajes que en el cine, que en las artes, en alguna forma de expresión, son recordados, son venerados, producen algo en nosotros. Eso no es menor, es algo importante. Significa que esos personajes están representando algo muy esencial de la condición humana, están representando, por último, si no de la condición humana en general, por si les suena muy ambicioso el término, están representando algo nuestro, algo que quisiéramos ser o que ya somos, o que alguien de nuestro círculo familiar, por ejemplo, era y que siempre produjo en nosotros gran cariño, afecto, y nos gusta verlo reencarnado en este personaje. Hay muchas razones, amigos, por las cuales estos entes literarios, cinematográficos, suelen ser muchas veces mucho más reales que el señor que va pasando por la calle, que nunca le ganó a nadie, que no tiene nada especial, que es común y corriente, ni bueno, ni malo, ni inteligente, ni tonto, mediano en todo, ni generoso, ni mezquino, sino que según la oportunidad. ¿Cuánta gente así existe? La gran mayoría, para que estamos con huevas, perdón la expresión. Entonces, por eso que nos gustan estos personajes. Y parto con el Quijote, amigos, mi personaje favorito de todos los que he leído o visto en cualquier medio, y yo creo que de muchísimos lectores de todos los tiempos, desde que se escribió el Quijote, que se publicó a principios del siglo XVII hasta ahora. El Quijote es un personaje que nos hace tilín en el alma, quizás por distintas razones. Para algunos, en un nivel muy simple, el Quijote es simplemente un enfermo mental, un loco, que sale al mundo a dejar pura tontería, hacer pura tontera, y es un personaje, digamos, para reírse, e incluso se usa a veces la expresión es que tal o cual persona está llevando a cabo unas quijotadas, queriendo decir que está haciendo una tontería. Bueno, puede ser, para mí es otra cosa, para algunos es el idealista. eh, Cada cual ve en el Quijote alguna cosa interesante, importante. eh, para mí es muchas cosas al mismo tiempo. Lo del idealista lo dejo de lado porque nunca he tenido mucha fe en esa manera, en ese término, lo que se supone que denota eso del idealista. ¿Qué diablo es eso? Lo que yo veo en Quijote es otra cosa.
Yo veo un tipo bueno, un tipo razonador, un hombre que tiene las mejores intenciones y que es ingenuo al mismo tiempo y que mezcla en él una cosa muy especial, una extrema penetración o inteligencia, digamos así, de lo que es el mundo, con una extrema ingenuidad y podríamos a veces también decir una extrema tontería. Y esa coexistencia de elementos tan distintos es lo que me hace sentido porque ahí se expresa de una manera muy desnuda, muy potente en la figura del Quijote lo que es la condición humana, porque somos exactamente eso, una mezcla, una combinación contradictoria de elementos que se manifiestan en distintos momentos, a veces tan cercanos a esos momentos que uno no puede entender la conducta de los demás, como que al mismo tiempo es mezquino y generoso, al mismo tiempo es tonto e inteligente. Esas situaciones ocurren. Entonces, hay una grandeza de Manuel Quijote en la dimensión misma de su locura, pretendiendo corregir los desaguisados del mundo. Hay algo que sobrepasa, digamos, el nivel medio que está representado en la obra por Sancho. Sancho Panza es el tipo nada de leso, pero común y corriente, que ve perfectamente el terreno que está pisando, pero por ver el terreno que está pisando no ve otra cosa que esté más arriba. Está con la vista fija en el suelo. Entonces, quizás el personaje no es el Quijote, quizás el personaje es el Quijote y Sancho, la interacción entre estos dos aspectos del ser humano. El hecho que cuando yo he leído el Quijote y lo he leído varias veces y lo seguramente antes de morirme lo leeré alguna vez más que siquiera, eh, cada vez encuentro más elementos que emergen de esta dupla, Quijote y Sancho, cada vez encuentro más razones para amar al Quijote y a Sancho, a los dos, eh, que luego se dan vuelta. Al final del libro, al final del libro, el Quijote se sanchiciza y Sancho se quijotiza. Es muy interesante. Entonces, para mí es uno de los grandes personajes de la literatura, un gran personaje para mí. Me habría gustado tener un tío como el Quijote. El eterno tío que siempre encarna para todos nosotros una cosa que no es el padre, con el padre tenemos otro tipo de relación. El tío es una cosa diferente. El tío puede ni siquiera ser el hermano de nuestro papá, puede ser un amigo de la familia que siempre, por lo menos antiguamente los niños, a los amigos de la familia que llegaban a la casa a comer, qué sé yo, uno les llamaba tíos, tía. Supongo que se sigue usando esa expresión, no tengo idea. Bien, ese es un personaje que para mí me ha hecho mucho sentido toda la vida, estimado amigo. Antes de continuar con otro señor que seguramente ustedes no lo conocen, pero que para mí hizo mucho sentido en su momento, no ahora, permítanme recordarles la barbería Le Moustache, que en el fondo son dos barberías, me parece, puede que sean tres ya, pero por lo menos son dos barberías donde no solamente a usted, amigo, que usa barba y bigote, le van a dejar impecable su estructura facial de barba y bigote, sino que lo va a pasar muy bien porque los locales están diseñados, digamos, como si estuviera usted viviendo no en 2024, sino que en 1925. Los muebles, digamos, los asientos donde usted se va a instalar son de esos antiguos, que no se ven en ninguna otra parte, esos grandes que parecen el trono del emperador de la China, con unos pedales para subir y bajar. Los que lo atienden van a estar con una impecable de blanco, unas batas blancas. Creo que suena una música de los años 20 o 30, no estoy seguro, pero y se bromea porque hay puros hombres, entonces los chistes cochinos, las cosas que uno no dice cuando hay señoritas o señoras presentes, se pasa súper bien, estimados amigos, en las barberías Le Moustache, lemoustache.cl, vean las direcciones, hay una en Ñuñoa y otra en Las Condes. Continúo con los aros Lavanda, que les he contado, es un emprendimiento de una señora muy talentosa en el diseño de joyas con metales preciosos, plata, oro, qué sé yo, aros, por supuesto, son muy especiales, el diseño es fundamental. En las joyas el diseño es fundamental. No basta el metal con que están hechos, ok, es de oro, estupendo, pero ¿es bonito o no es bonito? ¿Es llamativo o no? Y estos diseños son muy, muy interesantes, les van a gustar. Entre el sitio aroslavanda.cl y vea, así no le cuesta nada mirar, se toma un minuto y se va
a convencer de lo que le estoy diciendo. Continúo con Oxibiota, el polvo mágico, no me refiero a eso, me refiero a este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las anaeróbicas, que son las que producen la descomposición y por lo tanto los malos olores. Usted termina con la raíz de los malos olores, que es la descomposición, cuya raíz a su vez son esas otras bacterias. Llegan estas y las matan, se acabó el problema por meses de meses, porque estas bacterias buenas quedan instaladas, se reproducen y están permanentemente liquidando las que producen la descomposición. Y termino este bloque con el suplemento Vito, un suplemento alimenticio para el alimento que usted le da a sus gatos y perros, el pellet normal. Usted le echa una cucharadita de esto y se convierte en un superalimento, en un alimento premium. Sus animales van a estar con mejor estado de salud, más contentos, el pelaje brillante, se van a enfermar mucho menos. Y eso, ¿dónde se encuentra el suplemento Vito? En el sitio vito.cl o en muchas mascoterías tienen disponible este producto. El otro personaje que recuerdo no voy a decir que tengo la misma veneración, ni mucho menos que por el Quijote, pero que me hizo mucho sentido cuando leí el libro por primera vez. Yo tendría unos 14 o 15 años más o menos, y es un libro de Aldous Huxley que se llama Ciego en Gaza, un título muy raro, Ciego en Gaza. Y el personaje se llama Philip Quarles. Y Philip Quarles me atrajo porque representaba lo que yo quería hacer, lo que ya era parcialmente, que llegaba a ser de viejo más o menos, que era el tipo que principalmente trata de entender las cosas razonando y no simplemente espetando un cliché de los que hablé ayer o con un arrebato emocional, no, sino que trata de entender las cosas y las razona. Y el Philip Quarles de esta novela es un personaje así, que yo creo que es bastante parecido a lo que era Aldous Huxley, que era un tipo muy razonador. Eh, Philip Quarles es el caso del razonador, el que razona todo, a veces hasta el exceso. Pero usted sabe, un cabro de 15 años siempre va a los excesos, siempre se va a los extremos. Yo ya no veo de esa manera las cosas, no me interesa ser razonador a los Philip Quarles, ni mucho menos. Ahora, cuando uno es anciano ya no es ni nada, es un viejo de mierda nomás. Pero en fin, Philip Quarles me llamó la atención y me parecía atractivo como personaje, pero yo sé que no es un personaje que haya adquirido una presencia universal en la literatura. Es un personaje de un libro de Huxley y nadie más. Yo creo que yo le digo ahora a Philip Quarles y ustedes no tienen ni idea de quién era ese señor. En cambio, todos saben quién es el Quijote. Y otro personaje que más o menos está en la onda de Philip Quarles, pero que este sí que es icónico, emblemático, como dicen ahora, es Sherlock Holmes, otro razonador. A mí ese razonador encarnado por Sherlock Holmes nunca me atrajo mucho. Lo encontraba un tipo medio pedante, medio botado a macanudo, medio pesadón. Pero evidentemente que es un ícono literario y representa no sé qué, porque yo no sé si habrá alguna fracción de la humanidad que funcione como funcionaba Philip Quarles, como funcionaba Sherlock Holmes. Como Philip Quarles sí, como Sherlock Holmes, adivinando todo, así solamente con escuchar cómo sube por la escalera un personaje y después recitándole su vida entera, es tan, digamos, exagerado y ficticio que no creo que sea representativo de nada, salvo de la fantasía de Arthur Conan Doyle, que es el autor que creó este personaje. Así que es representativo de la exageración literaria, diría yo, Sherlock Holmes, eh, del cual se han hecho películas. O sea, es un personaje, mucho más personaje que Philip Quarles, que es mucho más real. El Philip Quarles de la novela de Huxley es real. Sherlock Holmes es completamente irreal, ¿no es cierto? Luego hay otro personaje, amigos, que tampoco creo que muchos de ustedes lo conozcan, pero lo voy a mencionar igual porque está cercano a mi corazón, por así decirlo. Es de un personaje de novela, de algunas novelas de otro autor que muchos de ustedes no deben haber leído, algunos sí, otros no, Anatole France, que como ustedes saben, no sé si saben en realidad, pero lo he dicho otras veces, mi autor favorito, por la elegancia de su estilo, su ironía, su distanciamiento, su fineza, su penetración. Y uno de esos personajes que creó es Monsieur, el señor Bergeret. Bergeret se escribe. Bergeret es una
expresión literaria de lo que yo pienso que era Anatole France, por lo que sé de Anatole France, por lo que otros libros de Anatole France, por las biografías que tengo de Anatole France, un tipo razonador, pero no en el sentido a lo Philip Wallace, que era muy analítico, muy, podríamos decir, científico en su manera de pensar, sino que Bessel Geret es más es una encarnación de eso que un filósofo francés llamaba l'esprit de finesse, el espíritu de fineza. El espíritu de fineza es una manera de pensar y razonar distinta a la de Quarley y distinta a la de Sherlock Holmes. No es meramente un mecanismo así logístico para descubrir a partir del axioma, a partir del presupuesto A, llegar qué sé yo, a una conclusión. Es una forma de análisis mezclado con, por así decirlo, llamémoslo sabiduría mundana, con un poco de divagación. No hay una sujeción estricta a un puro tema y llevarlo linealmente a un final, sino que es un deambular inteligente por cosas sin perder de vista el rumbo principal, pero sin dejar de repente de tomar un camino lateral, dar una vueltecita para echar una mirada, digamos. A mí me encanta ese sistema que está también representado en la literatura por los ensayos de Michel de Montaigne. La divagación inteligente, divertida, entretenida. Monsieur Bergeret es un personaje que tiene además encanto porque es como nosotros, débil, es frágil, es víctima también de sus propias de repente ambiciones o ilusiones. Es un hombre un poco escéptico ya, un hombre que está de mediana edad, de unos 40, 50 años, viene un poco de vuelta a todas las cosas. Entonces, es muy cercano al corazón de muchos de nosotros. Monsieur Villeret, si usted alguna vez se anima a leer alguna obra de Anatole France, ojalá que encuentre a Monsieur Bergeret. Eh, Otro razonador, para terminar con los razonadores, es el señor Poirot, un personaje de novela policial. Entiendo que de Agatha Christie, si no me equivoco, que es un policía que también haciendo mucho uso de la lógica deductiva, más o menos se encarga de encontrar al criminal. Eh, Hay algo de divertido en Poirot que no está presente en Sherlock Holmes, será porque Poirot es francés y uno se lo imagina inmediatamente con su bigotito y con una copita de... Les cuento así, abro un paréntesis, una de las cosas que me asombró la primera vez que estuve en París, he estado 8 veces allá, hace mucho tiempo que no vuelvo, pero estuve en un tiempo viajando mucho para París. Y era en la mañana cuando uno entraba a lo que se llamaba antiguamente un bistró, que era una mezcla entre lo que aquí llamaríamos fuente de soda, bar, una cosa. Son los lugares maravillosos en París, son los bistró, que ahora tienen otro nombre. Y ver a unas viejitas, pero viejitas, estoy hablando de mujeres de ochentona, con mandándose una copita ya en la mañana, muy francés. Bueno, Poirot por la manera de funcionar, más o menos hace pensar en ese francés que es más humano, que no es meramente una máquina de pensar, que no es meramente una computadora. Y hay otro inspector policial que es aún más humano, que es de Georges Simenon, que es el inspector Maigret. Si ustedes han leído las novelas policiales, que son casi todas de Georges Simenon, van a encontrar al inspector Maigret, que no es un hombre que llegue así mecánicamente a descubrir el criminal analizando cómo pisaban la escalera a los Sherlock Holmes o haciendo un raciocinio. No, él se mueve en el mundo humanamente y tiene una relación con las personas, es un ser humano inteligente, pero no es pura inteligencia, es humanidad, es entendimiento intuitivo de las cosas, es comprensión empática. Maigret es un ser humano, Sherlock Holmes es una máquina que además se droga con opio. Y ahora quiero llegar a un personaje cinematográfico que para mí siempre me ha producido una tremenda atracción como persona, como ser humano, un personaje que está en una película fantástica que ustedes pueden encontrar en YouTube o en otros sitios de internet si no la han visto, y es Espartaco, del cual yo primero conocí en esta película de cabro chico, porque es del año 59, 60, que se estrenó en Chile. El 60 en Chile llegó, yo era cabro, no tenía, ¿cuánto tenía? 11 años.
Después he visto novelas, he leído novelas en que el personaje principal es Espartaco y realmente es un tremendo personaje, un hombre que lucha por la libertad hasta la muerte, que pone la libertad y la dignidad humana en el primer plano, pero no solo con discursos como los políticos que hablan de la dignidad humana y son indignos y son ladrones y meten las manos en todos los cajones, sino que un hombre que de verdad lucha y muere crucificado junto con otros por la libertad, porque no le pongan la pata encima, porque la libertad, y es a propósito, vuelvo al Quijote, la libertad, Sancho, de todos los bienes que hay en la superficie de la tierra o en las profundidades del mar, es el más preciado. Por él se debe, se puede y se debe aventurar la vida. Y Espartaco la aventura. Es una tremenda película, si ustedes quieren conocer el personaje en la película, este Espartaco de 1959 protagonizado por Kirk Douglas. No, por favor, no ha nada que ver con una serie más o menos actual que ha aparecido en estas plataformas de videos, qué sé yo, que es una basura, a mi juicio, un montón de especie de gimnastas medio raros, con una sensibilidad medio rara. No, no, no es eso. No, no, no. Espartaco es un ser humano. Espartaco es un hombre que lucha por la libertad. Espartaco no anda dando saltos y matando soldados romanos así con un dedo. No, es un ser humano que lucha por la libertad. Y hay unos episodios en esa película, al final, realmente muy, pero muy conmovedores. Una gran película, grandes actores, no solamente Charles Kirk Douglas, sino que estaba Charles Lawton, estaba la Janet Leigh, Tony Curtis. Hay una escena al final casi entre Tony Curtis, que representa a uno de los esclavos que está en el círculo cercano de Espartaco, que es de los primeros que se liberaron de la escuela de gladiadores con Espartaco, y que tienen una relación paternal, padre e hijo, y tienen que luchar entre sí, los obligan a luchar entre sí, y ambos por amor al otro quieren matar al otro para evitarle la crucifixión, que es una muerte mucho peor. Espartaco quiere matar a Antoninus para evitarle la crucifixión y viceversa. Bueno, muy emocionante escena. Eh, y siguiendo con el cine y la literatura, porque es un personaje literario que luego se convirtió en una película excelente, que tenemos a Lord Jim. Lord Jim es el representante de aquel que ha pecado gravemente, pero logra su redención. Y ahí estamos retratados los seres humanos de pies a cabeza, porque todos, salvo quizás nuestro Señor Jesucristo, cargamos una mochila con pecados que hemos cometido por acción o por omisión, porque fuimos cobardes cuando debimos tener coraje, porque fuimos violentos cuando teníamos que ser mansos, porque fuimos mansos cuando teníamos que enfrentar con fuerza, porque traicionamos a alguien o a algo. Todos hemos cometido algún pecado. Quizás ni siquiera es tan grave, pero el hecho es que hay algún pecado que para nosotros es importante, que nos pesa, el pecado original de cada uno de nosotros, por así decirlo. Muchos no son conscientes de eso, porque por supuesto es algo que uno no quiere recordar. Recuerden el programa de ayer, si lo vieron, hay cosas que uno no quiere recordar y las fondea, pero está ahí, palpitando, un corazón que no se ve, un corazón que no se oye, pero un corazón que se siente en su palpitar oscuro, lejano y pesaroso. Entonces todos deseamos redimirnos. Entonces ese soldado que en la primera ocasión que tenía que enfrentar al enemigo fue un cobarde, se convierte en héroe para redimirse esa cobardía. Y es el caso de Lord Jim. Lord Jim, al principio de la novela y al principio de la película, escapa, no cumple con lo que tenía que cumplir, huye por salvar el pellejo de una situación grave y se sabe y es condenado y es despreciado y es humillado. Y luego lean el libro, vean la película de Lord Jim. Eh, Trabajaba Peter O'Toole haciendo de Lord Jim en la película, si yo no recuerdo mal. Encuentra su redención. Todos buscamos nuestra redención. Y a veces esa redención significa enfrentar la muerte. Entonces, Lord Jim es muy potente porque nos toca tan directamente a todos nosotros.
Ahora me voy para atrás a mi infancia, una infancia que probablemente ustedes, muchos de ustedes que son mucho más jóvenes que yo, no comparten, no conocieron a estos personajes. Yo los conocí a través de la literatura que yo leía de cabro chico. Yo leía a un gran autor de libros de aventura, que ya nadie se acuerda de él, probablemente Emilio Salgari. Y los personajes son Sandokan y Yáñez. Sandokan, este príncipe, pirata, orgulloso, lleno de dignidad, que lucha contra los ingleses por todos lados. Y su amigo, astuto, inteligente, cínico, pero valiente, Yáñez de Gomerá. Para mí esos dos personajes llenaron mi infancia, que terminó recién el año pasado. Tengo 75 años, creo que dejé de ser infante a los 74. No, me llenaron toda la infancia y la adolescencia, diría yo. Sandokan y Yáñez, sus aventuras, en fin, todo lo que hacían. ¿Qué es lo que representaban para mí? No tengo idea, no tengo idea. Eh, yo tenía particular especial atracción por Yáñez más que por Sandokan. Sandokan es un personaje un poco como inaccesible, porque es demasiado valiente, porque es demasiado grandioso, por así decirlo. Yo me sentía más cerca de Yáñez, más humano, más divertido, lleno de humor, lleno de ingenio para salir de las situaciones, pero no por eso cobarde, ni mucho menos, el tipo valiente, pero al mismo tiempo divertido. Entonces yo me sentía muy cerca de Yáñez. Y voy a decir una última cosa, que no es un personaje literario ni es un personaje del cine. Para mí uno de los grandes personajes de mi vida, y de esto se reía de mí o hacía chistes conmigo siempre, un compañero de televisión, Fernando Paulsen. Fernando Paulsen siempre cuando hablaba de mí o por algún motivo saltaba yo a la conversación, y se refería a eso así con un tono, no burlón, pero divertido. Decía que lo importante que era para mí mi mamá. Claro que sí, me imagino que es importante para todos la mamá. Pero para mí mi mamá no era simplemente el tema del afecto de la mamá que nos ha dado leche, que nos ha cuidado, y ahí eso genera desde la base más elemental, digamos, la enorme relación que uno tiene con su madre. Mi madre era una persona particularmente talentosa, ¿no? Y divertida, con un humor increíble, y no les puedo contar de ella tantas cosas, sus chistes, sus salidas, su ingenio increíble que tenía, eh, su manera de ver el mundo. Yo le he contado muchas veces a algunos amigos que me preguntan por qué a mí el deporte me importa tan poco, y de hecho me molesta la idea de levantar una bolsa de pan. Toda la cosa que tenga que ver con el esfuerzo físico no me atrae. La idea de salir a correr en la mañana me parece absurda, absurda para mí, ¿no? Bueno, les cuento una anécdota para que vayan ubicando el estilo de mi madre, de la Lucy. Iba yo un día con ella por el centro, yo tendría unos 8, 9, 10 años, una cosa así. Íbamos, no sé de qué, de dónde, a dónde, íbamos caminando y al lado, y de pronto pasa corriendo al lado de nosotros un fulano con pantalones cortos, una camiseta y un cartel. Aquí era evidentemente un participante en una carrera. Creo que era la maratón de los garzones o alguna cosa así de ese tipo, y venía transpirado corriendo y pasó a nuestro lado, y mi madre con ese aire de suprema elegancia lo miró, se sacó los anteojos y comentó: ¿y si ese joven está tan apurado, por qué no toma un taxi? Ustedes comprenderán que con una madre así nunca me pudieron interesar mucho los deportes. Bueno, eh, permítanme recordar, antes de terminar, tengo un par de cosas más que contarles, pero antes de eso les quiero contar de la segunda opinión clínica, que ya saben, un grupo de especialistas, de doctores, que van a atender no voy a decir atender, van a recibir todos los exámenes que usted le han hecho en algún centro médico en relación a alguna enfermedad seria, estas que toman tiempo, que pueden durar años, pero usted solamente le dijeron: bueno, usted tiene esta enfermedad, tome estos remedios, buenas noches los pastores. En segunda opinión clínica, usted les manda los datos, todos los exámenes que se hizo, qué sé yo, ellos los examinan tranquilamente, no una cosa de 5 minutos como en la atención del médico, pueden estar un día o dos en esta cuestión, luego se ponen en contacto con usted vía online, pongamos en Zoom, supongo, y hablan con usted una hora o más para pintarle el cuadro completo
de la enfermedad y de cómo tiene usted que enfrentarla en el diario vivir, para usar un cliché, el diario vivir, otro cliché. No meramente vaya a la farmacia a comprar este remedio, sino que cómo, cómo moverse en este mundo, qué expectativas hacerse, cómo conducirse, cómo moverse, cómo enfocar la totalidad de su existencia en función de esa enfermedad que tiene. Eso es lo que hacen en segunda opinión clínica y es muy importante, amigos, porque normalmente hoy en día uno cuando entra al sistema de salud es como un producto que pasa por una línea, ¿no? Por una banda sin fin donde te miran así 5 minutos, después te dan una cuestión por acá, te hacen un examen y buenas noches y uno queda ahí colgado la brocha, queda en el aire. Sigo con conversas numéricas. Amigos, pónganse en contacto con este ingeniero si tienen un chiquillo, un cabro que tiene problemas con las matemáticas. Él hace unos cursos que viran completamente la mente de estos chiquillos que detestan las matemáticas, sacan puros malas notas. Los da vuelta porque les muestra las matemáticas como debiera mostrarse para todo, pero no se hace. No como una serie de fórmulas que hay que aprenderse memoria y unos signos feos y unas X, unas Y y una cuestión así como estéticamente poco digerible, les muestra que como un modelo de pensamiento, como una manera de enfrentar el mundo, de entenderlo y si es necesario de calcular algunas cosas, y para eso uno ocupará tal o cual fórmula si es necesario, ni siquiera uno está obligado a sabérsela de memoria, la puede consultar. Lo importante es saber qué es lo que se necesita. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que se necesita? Si usted necesita, comprende, calcular el volumen de una esfera, puede que no se acuerde la fórmula, pero sabe que hay que calcular el volumen de la esfera para resolver el tema. Bueno, busca en cualquier parte la fórmula en Internet. Lo importante es haber llegado a la conclusión de qué instrumento se necesita. Bueno, estupendo. Fuera de eso, da clases de preparación para la prueba de selección universitaria y enseña a programar a cabros chicos para que se entretengan y para que vayan disciplinando su mate. Pues es muy entretenido hacer programas que el niño ve el resultado en su propio computador. Agencia Nuevo Destino, amigos, una empresa, una agencia de turismo realmente muy especial, muy distinta a las no convencionales. En primer lugar, lo atienden personas, cosa que ahora ya no es tan normal. Uno llama a cualquier parte y hay un robot, una voz mecánica. Lo atienden personas y segundo, le preparan su paquete de viaje, no importa dónde usted quiera ir, aunque sea la cosa más distinta a los lugares tradicionales en que la gente hace turismo. Usted quiere ir a una aldea que está perdida al fondo de Sumatra o Borneo, donde vive Sandokan y Yañez, y le van a armar el paquete para eso. Agencia Nuevo Destino. Y termino con González y compañía, el bufete de abogados penalistas que se encarga de resolver sus temas penales, que son los más serios. No se ponga en manos de cualquier abogado que le hace a todo, no, póngase en manos de especialistas como González y compañía, que además son muy reputados en la plaza por los casos que han ganado muy importantes, algunos han salido en televisión. Eh, bien, entonces, estos personajes del cine, de la literatura, son más reales que muchos personajes, entre comillas, reales, son representativos de aquello que quisimos ser, que nos querríamos ser, o de lo que fue un querido tío o la mamá. Cuando yo pienso en mi mamá, hay algunos personajes literarios que se me vienen a la mente. Cuando pienso en un tío que yo quería mucho, pienso en otro personaje literario que es como la encarnación en letras y en papel de lo que era ese tío. Todos tenemos estos personajes. Y si no los tenemos, no los conocemos, los tenemos y están esperando que usted los conozca. Por ejemplo, usted como yo es un pecador. Usted como yo busca su redención. Usted quiere pagar la factura. Usted quiere hacer algo que compense. Usted es Lord Jim aunque no lo sepa. Y cuando usted lea esa novela o vea esa película, que no sé dónde se podrá, pero supongo que todo se encuentra ahora en Internet, eh, ahí va a sentir, sí, ese soy yo. Ese debería a ser yo. Yo debería ser como Lord Jim y pagar, como sea. O el Quijote, o quien sea, amigos míos, eh, esa es una de las razones de la lectura, entre tantas otras, es que con estos personajes que son arquetipos, uno a través de ellos llega a conocer mejor la naturaleza humana. Y conociendo la naturaleza humana,
¿Qué se gana con el conocimiento? Eso será tema para otro programa, fuera de la cuestión práctica me refiero, ¿no? Eh, Se gana mucho. O sea, yo creo que el hecho de saber, aunque no tenga ninguna aplicación práctica, el hecho de saber ya es suficiente. Pregúntenle a los astrónomos para qué estudian cosas que no tienen ningún contacto con la vida humana, qué es lo que está pasando en una estrella que está a 50.000 años luz, qué puede importarnos. A lo mejor le contestan, a lo mejor no, pero yo creo que la contestación es, nos gusta saber, punto. Eso es todo. Ya amigos, sería todo por hoy. Espero que me hayan acompañado y llegado el caso, nos estaremos viendo de todas maneras en la semana como de costumbre. Chao.